Este es un intento de guía de estudio, quizá muy desprolijo, no es mi intención hacer algo muy depurado, sino algo que les sirva como para poder estudiar. El tema es el encubrimiento de América, que en varios programas de estudio es una unidad que se comparte. Yo ya expliqué en otro audio, y acá voy a poner después la referencia, lo que es esta idea de encubrimiento de América. Es un juego de palabras sobre aquella denominación ya clásica de descubrimiento de América. Es un término que ha forjado Enrique Dussel, que es un filósofo, un gran filósofo mendocino. Él explica que descubrimiento es una construcción lingüística potente, interesantísima, de la Europa conquistadora, y que con eso quiere encubrir un continente. Lo llama descubrimiento porque es una palabra que genera toda una categoría de tipo moral. El que descubre es casi alguien que ofrece algo a eso descubierto. Es como un acto casi bondadoso de la Europa descubridora. Por eso se asocia al descubrimiento el proceso civilizatorio como una entrega de una cultura, un intento de compartir una cultura. Y él dice que eso en realidad es un encubrimiento, es ponerle un manto de oscuridad a una cultura que se está negando. Pero bueno, vuelvo a repetir, esto lo expliqué bastante en, en la presentación del encubrimiento, no quiero volver a repetirlo. Más bien esto es una guía de estudio, y bueno, tiene 3 textos esta unidad. Yo la he organizado así. Se podría organizar, por supuesto, de otra manera, pero es la forma que encontré también de hacerlo una manera más práctica para ustedes a la hora de estudiar. Lo articulé con 3 momentos fundamentales. Uno que es la cuestión de los pueblos originarios, en base a un video de una investigadora, Kramer, muy interesante. Tienen la referencia del video en la bibliografía, pero también la voy a poner acá en los comentarios de este video. Bueno, Kramer va haciendo, yo les voy a tratar de ofrecer una articulación de este video como para que lo puedan estudiar. Lo tienen también pasado a texto. Yo me tomé el trabajo de desandarlo en texto, porque las palabras son muy bien articuladas, muy bien escritas por esta investigadora de Misiones, y, y ella habla de imposiciones del conquistador. ¿Qué es lo que sucede en la América de la conquista colonial de Colón? Hay una imposición, el conquistador impone cantidad de características propias de su cultura, pero establecidas en un vínculo de dominación. Por eso, por ejemplo, una de las primeras imposiciones es la propiedad privada. Esto es un esquema que a ustedes les puede ayudar para estudiar este texto y también para estudiar entonces el video. La propiedad privada es una construcción social, ideológica, no es indefectible. Hay sociedades que vivían sin el concepto de propiedad privada, sin la práctica de esto que llamamos propiedad privada. Si ustedes no lo entienden en profundidad, es bueno que busquen elementos por otro lugar sobre a qué nos referimos cuando hablamos de la propiedad privada. En los cursos de filosofía, cuando veamos Marx, vamos a explicitar, cuando veamos Hegel y Marx, vamos a hablar mucho sobre el concepto de propiedad privada. Pero esta es una imposición. ¿Por qué razón? Porque la mayoría de los pueblos originarios estaban organizados en base a lo que se llama una propiedad colectiva. Otra imposición del conquistador son las enfermedades. No fueron buscadas, no trajeron enfermedades, por lo menos en el primer momento, como una forma de arma biológica, llamaríamos hoy, en el siglo XXI. Pero es cierto que infectocontagiosas muy,
muy serias, lograron una enorme cantidad de muertes. Y esto colaboró a la dominación de la conquista colonial española hacia América. La explotación laboral fue una forma impresionante de imposición. Fueron reducidos a esclavitud, una relación que Europa no tenía para sí, para las poblaciones enteras. Si bien había esclavos, y en algunos lugares empezaba ya a declinar la esclavitud, sin embargo, ellos establecieron un régimen de esclavitud con casi la totalidad del pueblo americano. Otra forma de imposición es la idea del indio. El indio, generado por esta equivocación de Colón, que creía estar en la India, construye este nuevo colectivo, porque no se entendían como una unidad todos los americanos, todos los pueblos aborígenes americanos. Y el indio empieza a ser como una idea que colectiviza a toda la América conquistada. En base a esta idea del indio está esta cuestión sobre el gaucho. El gaucho es esta mixtura entre el indio y el español, y el gaucho es un concepto ideológico complejo. Acá Kramer lo anticipa, nosotros cuando veamos después a Sarmiento lo vamos a desplegar, pero me parece que es interesante el concepto. Y sale acá una hipótesis que es la hipótesis del blanqueamiento. Léanlo, recórranlo, escuchen a Kramer cuando habla y cuando lo acompaña con imágenes de mucha belleza. Este blanqueamiento de la América morena, cómo se puede pensar en una América que esté lavada, parece la idea de la acción de la lavandina, ¿no? Sobre esta América oscura, la América negra, o la América morena, y este blanqueamiento europeo que sufrimos hasta el día de hoy. Y por último cierra este primer texto de los pueblos originarios de Kramer con la idea de la argentinidad como una unidad en la diversidad, o sea, una concepción de la argentinidad que no sea más bien una homogenización, que fue el proyecto, por ejemplo, que tuvo la escuela desde el principio, sino como un colectivo construido en base a diversidades. Bueno, esta sería una guía de estudio, ustedes la tienen acá como una placa, yo la escribí acá en un procesador de texto para que más o menos la tengan, yo después lo voy a acompañar en texto en las plataformas. En segundo término, el encubrimiento de América. No lo llama así José Pablo Feynman, que es el autor de estos varios textos que yo mixturé, junté, ¿no? Tienen los videos a los que corresponde cada uno de estos textos. El primero es centro y periferia. ¿A qué se refiere, pregunto yo, esta idea de centro y periferia? Entender a la Europa como central y América, y el África también, pero ahora nos ocupa la cuestión de América, como una periferia, como un patio de atrás, como algo que me sirve para el proyecto central, que es el proyecto de Europa. O sea, América va a ser la proveedora, va a ser el lugar absolutamente secundario y nunca pensado como protagónico. Ideas fundamentales que surgen de este equilibrio entre centro y periferia, la idea de capitalismo, de globalización, de marginalidad y subdesarrollo. Pongo estas ideas para que ustedes puedan articular, hacerse un apunte, hacer un esquema sobre este texto y apoyándolo también en los videos de José Pablo Feynman. Este punto 2, que es el nuevo mundo, habla especialmente sobre un texto de Hegel que yo pongo, si ustedes lo quieren leer completo, en los textos ampliatorios de la unidad. Es un texto muy ofensivo porque ahí Hegel, un gran filósofo que nosotros en los cursos de filosofía recorremos, sin embargo va a tener una idea ideológicamente despectiva de América. América es esencialmente
secundaria, es esencialmente no protagónica. Y acá está el centro más nodal de lo que es la relación que establece de dominación Europa con América. Y el punto 3 y 4 que los asocio, los dos hablan de Sarmiento. El punto 3 presentando un poco quién es Sarmiento, y el punto 4 hablando sobre qué es el colonialismo capitalista, y esta relación que establece José Pablo Feynman, y que a mí me parece mm, muy luminosa para poder pensar en filosofía, que es la relación entre la conquista de América en 1492 y el proyecto civilizador de Sarmiento. O sea, eh, qué unidades de concepto, qué comunes denominadores ideológicos hay entre este gesto que es Colón bajando con 3 carabelas y dominando económicamente, política y económicamente América, y este proyecto muy posterior, del 1700, de Sarmiento, estableciendo escuelas, teniendo un proyecto político, colaborando en la persecución de los indios. eh, ¿Qué vinculación hay? ¿Qué comunes denominadores hay entre la conquista de América y el proyecto civilizador, y podríamos agregar escolarizador, de Sarmiento? Y por último, ensaya ahí José Pablo Feynman una idea bastante interesante sobre la barbarie. ¿Qué es la barbarie? Este esquema puede servir como guía de estudio de este segundo texto. Por último, el texto de Civilización y Barbarie en las Pampas Argentinas es el nombre, eh, digamos, que pone alternativo al título del Facundo, Domingo Faustino Sarmiento. Puse algunas preguntas, eh, porque el texto es un texto literario, bello, quizá no es bello para nosotros en el siglo XXI, o para algunos, para mí sigue siendo bello, pero él trata de hacer un texto impactante. En algunos momentos, si ustedes lo leen con buena onda, cosa que a veces es difícil con un texto que se vuelve ya muy viejo, es casi un video. Él está lleno de figuras muy gráficas, está lleno de imágenes. Preguntas, ¿cómo es la Pampa? ¿Cómo describe la Pampa? ¿Es una descripción objetiva? Desde ya anticipo que el objetivo no existe nunca. Pero ¿cómo es la Pampa? ¿Cuál es la intencionalidad de Sarmiento al describir un territorio tal como él lo describe? ¿Cómo es la Pampa? ¿Cómo es el gaucho, que es el habitante de ese escenario? ¿Y cómo valora Sarmiento a la inmigración? Por supuesto que, para mi opinión, tiene siempre ideas muy despectivas de aquello que él considera poco colaborador con su proyecto civilizatorio. Es interesante porque en este capítulo, quizá en todo el Facundo, juega con binomios, o sea, pone una realidad y pone enfrente otra realidad casi como en espejo, y trata de resaltar las contradicciones de unas y otras. Hay a veces hasta un forzamiento en esto, pero es muy pedagógico, es Sarmiento, así que es pedagógico. Yo propongo hacer una comparación, podría ser un cuadro, entre varios de estos pares que Sarmiento contrapone. Por ejemplo, ¿cuál es la valoración que hace de las ciudades, que siempre pone como maravillosas, en contraposición a las llamadas villas nacionales, que son estos cúmulos no urbanos, donde la gente vive, pero para él vive de una malísima manera y que no conduce a nada? Hacer una comparación, leerlo, hacerse un cuadro, trazar una línea al medio y poner de un costado y de otro cómo contrapone una realidad con otra. Otro binomio. ¿Cuál es la descripción del hombre de ciudad? ¿Cuáles son sus costumbres? ¿Cuál es, por ejemplo, la realidad de los habitantes de La Pampa, que no son hombres de ciudad? Acá pone un montón de ejemplos, algunos que son casi risueños, ¿no? Por último, pongo acá como una sugerencia que me interesa que lean con atención la nota 22, sobre todo porque la escribí yo. Todas las notas de este texto las escribí y las hice con un fin más que didáctico. Y me parece que es una nota interesante porque yo la puse como un cierre, como una lectura, como una óptica sobre este libro interesantísimo de nuestra literatura nacional, que es Civilización y Barbarie.
Bueno, espero que estén muy bien.